¿Crees que estás contabilizando bien el volumen de entrenamiento que haces por cada grupo muscular? Bueno, tal vez sí o tal vez no, no lo sé, pero vamos a verlo. Empezamos. Bueno, he dividido todo esto en patrones de movimiento para que sea mucho más fácil de entender. En cada patrón de movimiento he puesto pues el ejercicio más importante para ese patrón, pero esto va a ser aplicable a cualquier ejercicio que tenga el mismo patrón. Por ejemplo, en una sentadilla, pues bueno, esto lo que vamos a explicar va a ser aplicable para una sentadilla trasera, una sentadilla frontal, una sentadilla búlgara, incluso unas zancadas, que viene a ser el mismo patrón, pues es un empuje multiarticular, ¿vale? Para una prensa. En un press banca, pues va a ser aplicable para cualquier press horizontal, ya sea con barra, mancuernas, máquina, ¿vale? Pero bueno, ahora cuando vayamos explicándolo, pues lo iremos diciendo todo mejor y se comprenderá. Mirad, ¿qué ocurre con el press banca? Cuando hacemos series de press banca, sería un error contabilizar solo series de pectoral. ¿Por qué? Porque en un press banca o en un press horizontal, ya sea con mancuernas, ¿vale? No simplemente trabaja el pectoral. Sí es cierto que el pectoral es el grupo muscular principal o el motor principal de ese movimiento, por lo que si hacemos 6 series de press banca, pues habría que contabilizar 6 series de pectoral, eso es correcto. Pero ¿qué ocurre con el hombro y con el tríceps? También trabajan en ese movimiento. Como digo, sí es cierto que no son los motores principales, pero sí trabajan, por lo tanto, no contabilizar nada de volumen en esos grupos musculares secundarios no sería correcto y no sería objetivo ni sería arreglo a la realidad, porque trabajar están trabajando. Por lo tanto, si queremos contabilizar de forma correcta el volumen, algo tendremos que contabilizar para esos grupos musculares secundarios. Entonces, la regla para un press horizontal sería que el pectoral, mirad, el pectoral se contabiliza al 100%. El tríceps se contabiliza un 50%. Y el hombro, ¿vale? Se contabiliza un 30%. Esto es aproximado, ¿vale? Pero para tener una guía de cómo hacerlo. O sea, si hacemos 6 series de press banca, pues lo más lógico y lo más objetivo sería que contabilicemos 6 series para el pectoral, 3 series para el tríceps y, pues en este caso, unas 2 series para el hombro. ¿Por qué el 50% para el tríceps? Pues bueno, porque aunque no sea el motor principal, en realidad el tríceps trabaja. O sea, en un press, en cualquier press, estamos haciendo una extensión de codo en toda regla. Por lo tanto, el tríceps realmente trabaja. Y lo más objetivo y lo más óptimo sería que, como digo, el 50% de las series se las contabilicemos al tríceps. Y en cuanto a los presses horizontales, el hombro es lo que menos va a trabajar. Conforme vayamos subiendo la inclinación, el hombro se va a empezar a involucrar más, hasta que llegaríamos ya a un press militar, que sería un press vertical, y es cuando invertimos esto. Aquí el hombro sería ya el 100%, y el pectoral sería un 30%, ¿vale? Pero eso ahora, cuando lleguemos aquí, lo explicamos, ¿vale? Entonces, en un press horizontal, esto sería lo más objetivo, y cuando hacemos un press inclinado, ya sea con barra, con mancuernas o con máquina, pues sería más interesante que el hombro también lo contabilizáramos al 50%, porque ese ángulo ya de inclinación hace que se vaya involucrando más. Claro, no podemos saber a ciencia cierta si no, es que si es una inclinación del 45 tenemos que ponerle un 60, y si es de la inclinación al 30 hay que ponerle un 35. No tenemos datos exactos para poder medir eso, pero sí tenemos datos que nos marcan que el hombro trabaja y que el tríceps también. Entonces, para hacerlo lo más aproximado o exacto posible, depende cómo lo queramos llamar, pues es que algo tenemos que contabilizar. Entonces, en un press plano horizontal, que es cuando menos trabaja, pues aproximadamente un 30%. Cuando ya le metemos una inclinación
lo subimos al 50%. Y cuando ya lo hacemos casi en vertical o en vertical, que es un press de hombros, pues le metemos el 100%. Pasamos ahora a la sentadilla. Bien, aquí cuando estamos en sentadilla, pues lo primero que pensamos es en el cuádriceps. Cuádriceps. Pero realmente aquí se involucran más músculos. Tendríamos también el glúteo y los isquios. Entonces, ¿vale? Por cada serie de sentadilla añadiríamos el 100% para el cuádriceps, obvio, porque el cuádriceps es el motor principal de ese movimiento, pero habría que añadir un 50% de trabajo para el glúteo y un 50% de trabajo para los isquios. Como hemos dicho al principio, esto es aplicable para cualquier tipo de sentadilla o que tenga ese mismo patrón de movimiento. Por ejemplo, una prensa o una zancada, que viene a ser pues también un empuje, un press, ¿vale? En el que se involucra pues todos los músculos de la pierna. Evidentemente no trabaja lo mismo un glúteo, por ejemplo, en una sentadilla más profunda o menos profunda, o en una zancada que en una prensa, ¿vale? En una zancada el glúteo trabaja más que en una prensa, y en una sentadilla más profunda el glúteo también trabaja más que en una sentadilla no tan profunda. Pero vamos a lo mismo que aquí, no tenemos datos para poder decir, no, si es esto es un 58, y si es el otro es un 43, y si ese... Quiero decir, tampoco hay que volverse loco. La cuestión es comprender que si hacemos una sentadilla no está trabajando el cuádriceps, está trabajando el cuádriceps, el glúteo y el isquio, ¿vale? Entonces, una forma muy objetiva y muy interesante de hacerla es que en estos patrones de movimiento, pues si hacemos 6 series, pues van a ser 6 series para cuádriceps, pero debemos contabilizar 3 para glúteo y 3 para isquio. Vamos ahora con peso muerto. Bien, esto se refiere a un peso muerto clásico, ¿vale? Principalmente el peso muerto convencional, aunque también podría ser aplicable al peso muerto sumo, pero no a un peso muerto rumano, ya que esto sería una variante más específica y que sí se enfocaría más en el trabajo, como digo, específico de los isquios, ¿vale? Pero en un peso muerto básico, pues así como en sentadilla hay principalmente 3 grupos musculares que van a trabajar y debemos contabilizar, en peso muerto hay incluso más. Bien, en cuanto a las piernas, vamos a invertir. El cuádriceps le daríamos un 50%, ya que trabaja, pero aproximadamente vamos a hacer media sentadilla, por lo tanto, pues más o menos el trabajo de cuádriceps va a ser la mitad, más o menos, ¿vale? Entonces, sin volvernos locos otra vez, le contabilizaríamos la mitad. Para el glúteo, básicamente lo mismo, la mitad también. Los isquios, le contabilizaríamos el 100%, que dependiendo de si hacemos un sumo o hacemos un convencional, si flexionamos más o flexionamos menos la rodilla, pues a lo mejor el isquio trabaja más o trabaja menos, ¿vale? Pero nuevamente, no nos volvemos locos, es un ejercicio que se va a enfocar más en el isquio que en el cuádriceps, entonces invertimos esos números y por cada serie de peso muerto contabilizamos el 100% para isquios y el 50% para los otros. Pero luego aquí tenemos también un trabajo de espalda, deltoides posterior y trapecio que no podemos obviar. Para la espalda le contabilizaríamos el 50% y para el deltoides posterior y trapecio otro 50%. Pensar que cuando estamos cargados con la barra, el motivo de que los brazos no se nos descuelguen del cuerpo y se nos caigan al suelo es porque el trapecio está realmente haciendo fuerza para mantener ahí los brazos. Entonces, aunque no haya que contabilizarlo al 100%, porque bueno, tampoco hay un trabajo de contracción, extensión, de concéntrica, excéntrica, pero hay un trabajo ahí isométrico realmente grande, soportando cantidades grandes de cargas, por lo tanto, el trapecio no se puede obviar. Y lo mismo para el deltoides posterior.
Bien, vamos ahora con el press militar y esto nuevamente sería aplicable pues para un press con mancuernas, un press con trasnuca, press trasnuca, aunque yo no lo haga nunca, o un press en máquina, aunque no me hayáis visto nunca. Los que seguís mis entrenamientos en Facebook e Instagram, pues nunca me habéis visto hacer un press de hombro con máquina, igual que tampoco me lo habéis visto hacer de pectoral con máquina, pero bueno, es aplicable, entonces hay que decirlo. Bien, pues aquí, como ya hemos dicho, invertimos. Aquí el motor principal sería el hombro, porque ya nos encontraríamos en plano vertical, o aunque sea con ligera inclinación, ¿vale? Ya que yo el press militar recomiendo que no se haga cuando lo hacemos sentado, que no se haga al 90%, ¿vale? Sino que se haga con una muy ligera inclinación, pues a lo mejor entre un 70 y un 80%, ¿vale? Pero estaríamos casi en vertical, por lo tanto, el motor principal del movimiento va a ser el hombro. El tríceps, en este caso, sería exactamente lo mismo, un 50%, ¿vale? Y luego aquí el pectoral, tal vez os choca un poco que yo contabilice trabajo de pectoral, pero ahora veréis. Pectoral, lo mismo, yo contabilizaría un 30%. Y mirad, lo vais a comprobar vosotros mismos ahora, que el pectoral trabaja. No trabaja todo el pectoral completo, pero sí trabaja la porción clavicular, ¿vale? Que viene a ser pues el pecho alto, ¿vale? La zona alta. Mirad, es muy sencillo hacer esto que voy a hacer yo ahora, hacer el movimiento de press militar, poneros el dedo en la porción clavicular, ¿vale? En la zona alta del pectoral y vais a ver cómo se pone duro. ¿Por qué se pone duro? Porque está en tensión, porque está haciendo fuerza para elevar el húmero. Entonces, ¿está trabajando? Sí. ¿Debemos contabilizarlo? Sí, ¿vale? No un 50%, porque solo sería una porción muy pequeña del pectoral, pero hay un trabajo. Por lo tanto, si queremos contabilizarlo bien, por lo menos debemos contabilizarlo un mínimo de un 30%, igual que en un press horizontal, el hombro. Y eso tiene sentido, porque la porción clavicular se inserta también en el húmero. O sea, también la porción clavicular, una de sus funciones es elevar el húmero hacia arriba. La función principal de elevar el húmero va a ser el hombro. Por eso el 100% se lo lleva el hombro, ¿vale? Esta función de elevar así el brazo, el húmero, es del hombro, pero también de la porción clavicular, porque está insertada y entonces tira, ¿vale? Entonces cada vez que hacemos un press, también está trabajando la porción clavicular. Vamos ahora con el patrón de movimiento, que sería el de tirón. Aquí en esta misma categoría he puesto tanto los tirones verticales como los tirones horizontales. Los horizontales serían los remos y los verticales pues las dominadas y jalones en polea o máquina. Bien, más o menos, a excepción del pectoral, que ahora lo explicaremos, el resto de músculos pues más o menos trabajarían igual. Entonces, bien, aquí sin ninguna duda pues tendríamos trabajo de espalda, ¿vale? Trabajo de espalda, trabajo de bíceps, también sin ninguna duda, bíceps, importante, deltoides posterior y también el pectoral, ahora lo veremos, pectoral, vale, sin duda el trabajo de espalda lo contabilizaríamos un 100%, tanto para las dominadas como para los remos. El trabajo de bíceps lo contabilizaríamos un 50%. Sí es cierto que, por ejemplo, en los tirones verticales se suele trabajar más, se suele activar más el bíceps que en los tirones horizontales, pero nuevamente no hay que volverse loco, que si en uno igual es el 58%, en el otro el 48%, en el otro 55%, no nos volvemos locos, o sea, aproximadamente se debe contabilizar un 50%. Y ya está. Lo mismo para el tipo de agarre, dependiendo de si hacemos un tipo de agarre en dominadas u otro, se puede activar más el bíceps o menos. Pero independientemente del tipo de agarre que hagamos, pues la espalda va a ser el motor principal y el bíceps va a ser un motor secundario. Entonces, la espalda al 100% y el bíceps un 50%. Luego, el deltoides posterior,
un 50%, sin ninguna duda. Como ya he explicado aquí en este vídeo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, uno de los ejercicios o uno de los patrones de movimiento más importantes y más potentes para el deltoide posterior son estos ejercicios. Os recomiendo que le echéis un vistazo a ese vídeo que os he puesto ahí arriba. Y en cuanto al pectoral, pues bueno, veis que ahí he puesto un asterisco, pues aquí otro. ¿Por qué? Porque yo solo contabilizaría el trabajo de pectoral en los tirones verticales. En realidad en los remos también hay un poco de trabajo de pectoral, pero el trabajo sería menor, por lo tanto ya no considero oportuno. A lo mejor para contar un 10% o un 20%, pues ya considero que yo personalmente, yo lo hago así. Si vosotros queréis contabilizarlo, pues genial, pero yo personalmente ya en los remos no contabilizo el pectoral, pero en las dominadas o jalones sí, y contabilizo un 30%. ¿Por qué? Pues mirad, igual, exactamente igual que en el pectoral trabaja el militar, en las dominadas trabaja, perdón, en el press militar trabaja el pectoral, en las dominadas también. Mirad, hemos dicho que en el press militar la porción clavicular se inserta en el húmero, por lo tanto la porción clavicular también está involucrada a la hora de elevar el brazo hacia arriba. Bien, pues la porción de abajo del pectoral también está insertada en el húmero, por lo tanto también participa para cuando el brazo está arriba hacerlo que baje. Entonces cuando estamos arriba para iniciar una dominada, el pectoral también se encarga, ya que está insertado en el húmero, también se encarga de tirar el brazo hacia abajo. Por lo tanto, el pectoral también trabaja en una dominada o en un jalón. Eso, por ejemplo, chicas que se hayan operado los pechos habrán notado que les duele también cuando hace espalda, a pesar de que no trabaja el pectoral. Bueno, pues como estáis viendo, sí trabaja el pectoral, por eso también os tira cuando hacéis ejercicios o hacíais ejercicios de espalda, ¿vale? Entonces, bueno, y el motivo de por qué en un remo no llego a contabilizarlo, porque si nos damos cuenta, en un remo, aunque sí es cierto que también tira el húmero, ¿vale? Pero al no iniciar el movimiento desde arriba, el pectoral no está bastante estirado. De ahí sería un movimiento completo para el pectoral, ya que estaría estirado y tiraría hacia abajo. En cambio, en un remo, pues bueno, es como que ya está muy cerca de aquí, entonces el trabajo del pectoral existiría, pero ya sería muy mínimo. Por lo tanto, en un remo no lo contabilizo, pero en una dominada que iniciamos desde aquí arriba, sí lo contabilizo. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo es, supongo, porque os está pareciendo interesante y os gustan este tipo de vídeos, así que si es así, para mí es muy importante que no olvidéis el like y, si no estáis suscritos, que os suscribáis y activar la campanita de notificaciones para estar al día de cada vídeo que voy subiendo. Bien, y ahora vamos ya con el último patrón de movimiento, ¿vale? Por así decirlo, que sería los fondos agarre estrecho o el press estrecho. Bien, pues aquí básicamente el motor principal sería el tríceps, que lo contabilizaríamos a un 100%, porque es un agarre estrecho. Si el agarre no fuera estrecho, tanto en unos fondos como en un press, pues sería más parecido a un press banca, ¿vale? Entonces, y aquí pectoral, le meteríamos un 50%. Yo en este caso no contabilizo nada para el trabajo de hombros, ¿vale? Solo contabilizo cuando hago estos ejercicios 100% el tríceps y 50% el pectoral, ¿vale? Lo que he dicho, si hacemos un agarre no tan estrecho, que sería un agarre más normal, o sea, más abierto, ¿vale? Como sería en un press banca, pues el 100% va a ser para el pectoral y el 50% para el tríceps. Lo mismo para unos fondos. Pero en cuanto hacemos el agarre más pegado, ¿vale? Tanto en un press como en unos fondos, pues desplazamos el trabajo hacia el tríceps y no tanto en el pectoral.
Bueno, ¿y qué habría de los ejercicios monoarticulares? Pues no hay mucho que contar ahí. Los monoarticulares hacen referencia a que solo se mueve una articulación, por lo tanto solo se mueve un grupo muscular. Si hacemos un curl de bíceps, pues simplemente el 100% para el bíceps y ya está. Si hacemos unas extensiones de pierna, pues el 100% para el cuádriceps y ya está, ¿vale? En este tipo de ejercicios no habría ninguna complicación. Y bueno, ya, pues con esto termino. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios qué pensabais de todo esto, si estabais contabilizándolo así o si nunca se os había pasado por la cabeza. Y bueno, y me voy a despedir ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo.